La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. El tema que vamos a compartir está relacionado con esta parte de la dadivosidad, el dar, pero el darle al Señor, honrar a Dios a través de las finanzas. Así que vamos a ir a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3, si lo tienen, tenemos el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Si lo tenemos, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Proverbios 3, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor, como está escrita: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias en esta noche, Señor, por esta palabra que acabamos de leer, Señor. Sabemos que proviene de ti y que tú eres quien hace fructificar este consejo en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. El tema de esta noche es la bendición de honrar a Dios con nuestros bienes. La bendición de honrar a Dios con nuestros bienes. Creo que es primera vez que el libro de Proverbios va a abordar esta parte de las finanzas. Ya vamos, creo que un poquito ya metidos en el capítulo 3, aunque realmente es bien poco lo que hemos avanzado en el libro, pero es la primera ocasión en la que el libro en sí va a tocar este tema de las finanzas, y especialmente en cuanto a que nosotros debemos honrar a Dios a través de los bienes, a través de las riquezas, a través de las finanzas que nosotros poseemos. Ahora, a veces nosotros cuando dimensionamos este tema de las finanzas pensamos que solamente se está hablando de que nosotros debemos ofrendar y diezmar. Y alguien podría decir, es que este tema, hermano, creo que ya está claro, pero vamos a darnos cuenta que más allá de que nosotros digamos, hermanos, tenemos que darle a Dios lo que corresponde, tiene que partir de la actitud del corazón y con aquella devoción que nosotros hacemos eso. Porque muchas veces el problema que tenemos es que sí es cierto que estamos dándole a Dios ofrendas, estamos dándole a Dios diezmos, estamos dándole a Dios parte de lo que Él nos da, pero la actitud con la que vamos ante Dios en ese momento quizás no es la correcta. Entonces, vamos a estudiar en este pasaje, estos dos versículos, acerca de cómo es que Dios quiere que nosotros le honremos a Él. Y es ahí, hermanos, donde vamos a empezar a ver cuál es el significado de honrar. ¿Qué significa honrar? Honrar, ¿qué significa honrar? Si tomamos una definición de un diccionario, sencillamente honrar es dar reconocimiento y respeto a una persona. Reconocimiento y respeto a una persona. Son las palabras claves cuando hablamos de honrar. Por eso es que cuando la palabra dice en aquel mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿de qué está hablando en esa ocasión? Está hablando de que nosotros como hijos debemos darles el respeto a los padres que por supuesto se merecen. Aunque hay algunos que pueden decir, es que, y hasta dicen mi tata, dicen, o mi nana,
pero quiérase o no, son sus padres. Y por lo tanto debe respetar a esas personas por la figura que representan. Entonces, de esa manera, dar honra significa que yo reconozco. Por ejemplo, cuando una persona ha obtenido cierto grado de académico o algo por el estilo, se le honra muchas veces haciéndole una ceremonia, ¿verdad?, de graduación donde se le entrega un título, porque esa es una especie de honra, honrando el esfuerzo que esa persona ha hecho. Qué feo sería que si usted va a recibir un título, de repente le digan, vaya, venga a la oficina y aquí se lo vamos a entregar. Y no haya una ceremonia donde pasen aquellos estudiantes que se han esforzado durante tiempo y no se les honre por lo que han hecho. Así que la honra significa entregar ese reconocimiento y ese respeto que se merece. Ahora, yo le pregunto algo. Dios se merece el reconocimiento de parte de nosotros. Amén. El respeto de nuestra parte. Amén. Proverbios 3:9, lo que leíamos, nos llama a honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, reconociéndole como nuestro proveedor. Y esa es la clave, hermanos, cuando nosotros encontramos que la palabra nos llama a honrar a Dios a través de nuestra finanza. Todo lo que usted posea, todo lo que yo poseo, ha sido y va a ser siempre una provisión que Dios ha dado. Este pantaloncito que ando yo, esta camisita, es bendición de Dios. Es provisión de Dios. Y eso, hermano, nos lleva a agradecer a Dios cuando reconocemos que Dios es quien provee. Y hay que estar agradecidos, hermanos, con todo lo que tenemos. Amén. Porque a veces nosotros nos pasamos quejando de lo que Dios nos da. A veces, hermanos, nos quejamos de lo que comemos, de lo que vestimos, del lugar donde vivimos, de nuestra casa. Hermanos, hay personas que realmente están viviendo calamidades. Yo le digo algo, ese huevito, ese frijolito que usted desprecia muchas veces, para esas personas fuera un banquetazo. Pero a veces, ay, ya me aburrí de comer pollo. A veces así decimos, que un día le decía a una persona, dale gracias a Dios que tenés que comer pollo. Porque, ay, ya me aburrí, solo pollo y pollo y pollo. ¿Qué tal si todos los días comiéramos tortilla con sal? ¿Cree que un pedacito de pollo no lo haríamos rico? Pero a veces se nos olvida que Dios ha sido bueno con nosotros y que las cosas que Él nos da son una gran bendición. Y por eso nosotros debemos aprender a reconocerle a Él como nuestro proveedor y a honrar a Dios por todo eso que da. Porque de lo contrario nos convertimos en unos malagradecidos. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de nosotros. Dios está proveyendo. Y por eso es que Jesús les decía a aquellas personas, miren a los lirios del campo. Miren a las aves de los cielos. Dense cuenta de que estos ni siquiera han pasado esforzándose y Dios les provee. Pero ahora ustedes que son sus hijos, ¿cuánto más Dios no les va a proveer? Hermanos, y a veces nosotros pasamos por alto eso y se nos olvida que Dios es quien provee todas las cosas. Y pensamos, no, es que yo tengo casa porque yo me he esforzado. Es cierto, pero Dios ha sido bueno. Dios le abrió puertas. Dios le dio trabajo. Dios le dio salud, le dio fuerzas. Y todas las cosas que recibimos de Dios han sido por su gracia. Por su gracia. Por lo tanto, debemos estar agradecidos con Él. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con los bienes? Dice que tenemos que honrar a Dios con
los bienes. Estamos hablando acerca de todo lo que poseemos. Sea por mínimo que sea, pero es un bien. Un par de calcetines todos estirados ya, todos rotos, pero es un bien. Es algo que Dios en algún momento le proveyó. Pero de repente esos calcetines se estiraron, ¿verdad? Su vida útil ya pasó. Pero es todo aquello que poseemos. Un bien es todo aquello que nosotros podemos poseer. Y por eso es que aquí toma fuerza lo que dice la palabra cuando dice que honremos al Señor con nuestros bienes. Está hablando de todo lo que podamos poseer. Ahora, hay una palabra, y es aquí donde me interesa porque es quizás donde toma más fuerza este texto, y es la palabra, el término primicias. Dice la palabra que honremos a Dios con las primicias de todos nuestros frutos. ¿Qué es una primicia? Una primicia es el primer fruto de una cosecha. En primer lugar, definamos eso. Así como cuando un árbol de mango echa su primer manguito y empieza a madurarse y se pone ese mango bueno ya para comer. Esa es la primicia de ese árbol de mango. Y usted quizás ha pasado esperando que ese mango dé fruto durante años. Y cuando le ve el primer manguito que ya asoma, usted dice, valió la pena haber sembrado este palo. Ya está dando fruto. Esa es la primicia, el primer fruto de una cosecha. Ahora, el significado bíblico de primicia tiene una implicación bien especial. Porque más allá de significar el primer fruto, implica que debe ser lo mejor de la cosecha. Entonces, cuando la Biblia habla de primicia, está hablando del primer fruto que da una cosecha, pero también está hablando de lo mejor de esa cosecha. Y es allí donde esto tiene una gran enseñanza que darnos. Porque yo preguntaría, ¿cómo estamos honrando a Dios a través de nuestra finanza? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestro esfuerzo, del fruto de nuestro esfuerzo? ¿O estamos dándole las obras a Dios? Yo no le vengo a predicar acá ni a enseñar nada de doctrina de prosperidad. Le estoy enseñando lo que la palabra del Señor dice. Porque una cosa de la doctrina de la prosperidad es que quiere confundir y hacer creer un montón de cosas que la palabra no enseña. Pero la palabra nos dice que honremos a Dios con lo mejor de lo que tenemos. Y esto quizás lo podríamos trasladar no solamente al ámbito de las finanzas, sino en lo que personalmente le estamos dando a Dios a través de nuestra vida, en todo ámbito. ¿Estamos dándole lo mejor a Dios? ¿O estamos dándole las obras? Es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que honremos al Señor con lo mejor, con lo primero. Y por eso, hermanos, es que a veces que tomamos el diezmo, la primicia, como le llamamos hoy, muchas veces vamos pensando en aquello, me va a hacer falta este dinero, no voy a poder pagar recibos por dar esto. Pero la palabra de Dios siempre nos va a decir, tenés que honrar a Dios con lo que Él mismo te ha dado. Y entonces, en lugar de tomar esa actitud, yo debería actuar en fe y saber que ese acto de entregarle a Dios lo primero que he recibido es decirle, Señor, aquí estoy honrándote porque tú me has provisto para todo. Y la palabra de Dios es amplia cuando nosotros vemos esta cuestión de honrar a Dios a través de las primicias. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente,
Me gusta cómo aborda este punto. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Fíjese qué bonito. Dice, Reina Valera dice que honremos a Dios con los bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Esta versión dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Lo mejor de todo lo que produces. ¿De qué está hablando? De entregarle a Dios mi mejor esfuerzo. Y hablando en el ámbito de las finanzas, yo debería honrar a Dios, así como, o mejor, que como yo honro un compromiso, un pacto en el que yo estoy pagando una casa, un recibo de energía, porque eso no lo dejamos de pagar nunca. Si usted deja de pagar la energía, se la van a llegar a cortar. ¿Verdad que sí? ¿Y de quién es la culpa? ¿De la gente de la energía o de nosotros? Hermanos, si honramos los pactos terrenales, porque claro, sentimos que nos afectan directamente en la vida cotidiana, pero ahora yo le digo algo, ¿acaso no le va a afectar a usted violar un pacto con Dios? ¿Acaso no nos va a afectar que dejemos de honrar a Dios con las cosas que poseemos? Yo creo que nos debería de preocupar más eso, fíjese. Porque yo estoy completamente seguro que la provisión viene de Dios y de nadie más. Si Dios le cierra las puertas, por mucho que usted intente o que yo intente hacer y deshacer, nada nos sale. Nada nos sale. Pero cuando Dios está abriendo puertas, hermanos, déjenme decirles que ahí no hay nadie que lo detenga. Yo me acuerdo cuando íbamos a aplicar para una casa que Dios nos proveyó. Pasé 3 años intentando. Y recuerdo que hacía una cosa, hacía otra, pensaba en un detalle, en otro, y nada me salía. Y hubo un momento en que yo dije, no, es que esto no es el propósito de Dios. Y entendí que debía seguir en obediencia los tiempos que Dios determinara. Y sabe que en el momento menos esperado, cuando yo sentí la confianza, la fe de hacer todo el trámite, fue una cuestión que de la noche a la mañana me llamaron y me dijeron, ya está aprobado su préstamo. Yo me quedé pensando, tanto que lo intenté y no me salió nunca. Y ahora de la noche a la mañana Dios abre las puertas y es algo, hermano, glorioso. Entonces debemos entender que estamos honrando a Dios porque le estamos respetando y reconociendo su papel de proveedor y de todo aquello que Él nos da, diciéndole, Señor, te honramos porque tú has sido fiel. Vamos a Éxodo. Quiero que leamos 2 pasajes, 3 pasajes en la palabra. Este tema era muy importante en la ley de los hebreos, el tema de la dedicación de las primicias. Pero acá lo que estamos nosotros extrayendo de la palabra es el principio que ella nos enseña acerca del honrar a Dios a través de todo lo que poseemos. Éxodo 23, versículo 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y vemos lo que dice el capítulo 26, versículo 1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella,
y la habites. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ve aquí cómo se aplica ese principio que Dios está queriendo transmitir al pueblo. Les está diciendo: cuando entres en la tierra que yo te voy a dar por herencia, o que te doy por herencia, le está diciendo: esa tierra la van a recibir porque yo se las estoy entregando, no porque ustedes la están tomando. Es decir, yo les estoy proveyendo ese lugar donde van a cultivar, donde van a cosechar. Y eso es algo bien importante de aprender, porque sabe que el humano tiene esa mala maña. Se apodera de los lugares cuando este planeta y todo lo que somos le pertenece a Dios nada más. Uno dice: ay, es que yo tengo este terreno. No, si es que cuando nos muramos el terreno ahí va a quedar. Van a llegar otras personas, lo van a tomar, y cuando ellos mueran también va a pasar en otras manos, y así sucesivamente, hasta que finalmente Dios lo tome, porque es de Él. Entonces debemos entender que estamos en esta tierra, tenemos vida, tenemos fuerzas, porque Dios nos ha entregado eso. Y por eso les dice: cuando ustedes entren en esa tierra y tomen posesión, entonces van a tomar las primicias de todos los frutos que saquen de esa tierra. Dios les quería enseñar, no es porque Dios necesitara que ellos les estuvieran llevando cosas. Dios quería enseñarles a ser agradecidos. Y ese es el principio que la palabra nos transmite. Ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. Sea algo material o sean cuestiones que no son materiales. Pero Dios siempre está mostrando su misericordia con nosotros. Ahora, hermanos, hay una promesa de bendición. Vamos a Proverbios otra vez. Hay una promesa importante de bendición que la palabra de Dios nos da en este pasaje. Antes de que pasen los hermanos a hacer las preguntas, le voy a preguntar yo algo. ¿Cuál es el tema de este pasaje que estamos estudiando? Tema, hermanos: la bendición de honrar a Dios con nuestros bienes. La bendición de honrar a Dios. Hermanos, cuando nosotros honramos a Dios, la palabra nos enseña que Él también nos va a honrar. Dice la palabra, y eso lo dice claramente, que Él honra a los que le honran. Y cuando nosotros estamos reconociendo a Dios como nuestro proveedor, Él se va a convertir en eso, en nuestro proveedor. Cuando yo le digo: Señor, yo te entrego esta primicia porque reconozco que tú eres mi proveedor. Usted está haciendo de Dios en su vida realmente como su proveedor. Lo está invocando en su vida como su proveedor. Y eso es algo poderoso. Porque entonces yo entiendo que no estoy bajo la cobertura nada más de mí mismo, sino bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y mire lo que dice el versículo 10. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Menciona dos elementos que son
importantes y especialmente en la cultura hebrea, estas eran dos cosas sumamente importantes. Que en los graneros hubiera alimento y que también hubiera vino. Porque en esas culturas el vino es fundamental. Es parte de su vida cotidiana. Y hay dos cosas que llaman la atención acá. Porque dice en primer lugar que los graneros van a estar llenos. Y dice que van a estar llenos con abundancia. Y eso es algo muy especial. ¿Sabe por qué? Porque eso para mí significa que vamos a tener bienestar. Hay algo que se menciona a nivel gubernamental y es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es cuando un país está prácticamente con la productividad de granos básicos y de todo lo que cubre la canasta básica, y está seguro que eso no va a mermar, que va durante años, décadas incluso, a haber alimentos en ese país. Pero cuando un país entra en la precariedad y empieza a haber demasiada especulación sobre si de aquí a 5 o 6 años vamos a estar en una escasez de alimentos, entonces la seguridad alimentaria desaparece. Pero qué bueno es, hermanos, díganme si no es bueno llegar a la casa y abrir el refrigerador y ver que ahí no solamente hay agua, sino que usted tiene carnita en el congelador, tiene, verduritas, tiene cosas que comer ahí. Eso es algo bueno, hermanos. Hay que darle gracias a Dios por eso. Hermanos, esa es una bendición que el Señor entrega. Es una bendición que el Señor da. Y eso lo promete la palabra. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Hermanos, y para mí hay algo bien importante en este pasaje. Que lo que está prometiendo la palabra no es que nosotros nos vamos a enriquecer y que nos vamos a volver unos magnates y vamos a andar en un Ferrari, en un Lamborghini. Lo que la palabra de Dios nos está prometiendo es lo fundamental, y es tener alimento. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener una casa de 3 plantas llenas de lujos? No tenemos nada que comer. ¿Acaso nos vamos a comer las paredes? Hermanos, esta bendición hay que tomarla de parte de Dios. Y hay que entender que cuando nosotros honramos a Dios, Él va a ser fiel también con nosotros. Y estos graneros llenos significa que no va a faltar el alimento. No va a faltar la provisión. No va a faltar en su mesa un plato de comida para usted, para sus hijos, para cada uno de los que se sienten ahí. Usted va a invitar a personas y no les va a decir, fíjate que hoy no tengo que darte. Se va a sentar en esa mesa, va a poder compartir. Hermanos, esa es la bendición que Dios da. Una bendición buena, una bendición que entrega a nuestra vida la seguridad de que en Él estamos confiados. Y por eso hay aquella palabra de Salmos, aquella declaración que da el salmista cuando dice que he sido joven, y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, esa es una realidad para los que honran a Dios. Mi mamá siempre ha dicho, yo le doy gracias a Dios, porque no hemos tenido lujos, pero comida no nos ha faltado. Hermanos, y eso qué bueno es entenderlo. Cuando uno se da cuenta que tener un desayunito en la mañana, un almuerzo y una cena,
Esa es una enorme bendición de parte de Dios. Hermanos, esta es una promesa de parte del Señor. Pero dice luego, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿De qué está hablando cuando menciona un lagar? El lagar era el lugar donde se trituraba la uva que iba a servir para elaborarse el vino. Entonces, en ese lagar también generalmente tenía bodegas donde se iba almacenando el vino, donde se iba depositando ese jugo que se iba fermentando y donde iba a luego disfrutarse. Y siempre el vino en la palabra del Señor ha significado gozo, ha tenido un significado bien especial. Por eso es que hay algunos que dicen, ando bien alegre, hermano, ando algo entonado. Pero lo cierto es que en esta cultura, cuando se hacían, por ejemplo, bodas, ¿se acuerdan cuando Jesús llega a aquellas bodas de Caná? ¿Y qué se acabó? Se acabó el vino, ¿verdad? Entonces se les acabó la alegría a aquellas personas. Y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hace Jesús? Convierte el agua en vino. Eso significaba que Jesús estaba proveyéndoles a aquellas personas el gozo. Es obviamente un significado metafórico, ¿verdad? Una figura metafórica. Pero lo cierto es que estos lagares rebosantes que menciona la palabra implica que nosotros vamos a tener prosperidad y gozo de parte de Dios. Y eso es algo también muy, muy importante. Porque la bendición de Dios, dice la palabra, que no entristece. Cuando nosotros recibimos algo de Dios, cuando recibimos prosperidad de parte de Dios, viene para darnos gozo, para darnos bendición, para darnos alegría. Porque Dios nos ha dado las bendiciones no para que estemos tristes, sino para que estemos alegres, para que nos gocemos en Él, para que le demos la honra, le demos la gloria a Él. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a que nosotros honremos a Dios con todo lo que poseemos. Honremos a Dios y vamos a ver cómo Él va a encargarse de honrarnos a nosotros también. Él tiene cuidado de cada uno. Él no se ha olvidado que usted es su hijo. Él no es un padre que solamente lo engendró y luego lo dejó abandonado. Él está pendiente de usted. Él sabe que usted tiene necesidades. Él sabe perfectamente que nosotros estamos llenos de necesidad. Y por eso dice la palabra que nuestro Padre suplirá todo lo que nos falta, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hermanos, nosotros debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios y honrarle a Él como Él se lo merece. Yo le digo algo, cuando usted ofrende, cuando usted dé sus primicias, hágalo en fe, hágalo con agradecimiento. Por eso dice la palabra, que no demos con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, cuando usted dé algo para la obra de Dios, hágalo con alegría porque está honrando a Dios a través de eso que está haciendo. Nunca lo haga a regañadientes, nunca lo haga por obligación, nunca lo haga porque lo miren. Hágalo porque está agradecido con Dios. Y eso sí vale ante Dios. Para cerrar, le recuerdo aquel caso de Jesús en el templo con aquella anciana que llegó a depositar. ¿Qué dio esa ancianita? Dos blancas, ¿verdad? ¿Y qué eran esas blancas? Eran la moneda más sencilla que podía existir en el sistema monetario romano. Equivalente, digamos, a un centavo. Y nosotros los centavos hasta los botamos, ¿verdad?
Vemos un centavo, yo por ese centavo no me agacho. Yo he escuchado gente así. Yo por ese centavo, ¿qué? Me voy a andar agachando. Imagínense cómo vieron las personas a esa anciana, a esa mujer. Han de haber dicho, pobrecita, ¿verdad? Lo que trae. Porque algunos dicen que llegaban y depositaban y eran unos pavos reales. Pero Jesús les dice, les pregunta, ¿cuál ofrenda creen que fue recibida de parte de aquellos que daban para lucirse? De esa mujer que llegó y dio todo lo que tenía. Hermanos, honrar a Dios no significa dar miles de dólares. Honrar a Dios significa tener una actitud en el corazón acerca de ese reconocimiento hacia Él, de ese respeto que yo lo tengo a Él, porque Él es mi proveedor. Y otra vez este acto yo estoy diciendo, Señor, y estoy presentándote ante ti lo mejor de lo que tú me has dado. Así que, hermanos, honremos a Dios con todo lo que tengamos, porque Él así, de esa forma también nos va a bendecir. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.